Hola, yo soy Yalitza. Yo soy Caro. Yo soy Kat y una vez alguien me dijo que me tengo que querer y aceptar como soy. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro podcast en donde vamos a hablar de Reconoce tu valor. Hoy estamos muy emocionadas porque es el cuarto capítulo, porque resulta que más gente que nuestros padres escuchó el primer. Eso nos sorprendió, pero también nos emocionó mucho. ¿Y por qué más? ¡Tenemos otro micro! Ya no hay que pasarnos las cosas. Sí, fue un poco... Fue un poco tuvimos ahí caótico. problemas logísticos, pero bueno. No fue nuestra culpa, pero... Sí, oye, pero qué guay, ¿no? O sea, 4 capítulos. Pensábamos que en realidad era un proyecto muy casero. No sabíamos qué efecto iba a tener, pero mucha gente nos ha escrito, así que gracias. Y yo creo que lo estamos disfrutando un montón. Sí, y está generando conversaciones. Sí. Si alguien tiene conversaciones sobre, no sé, cualquier cosa que hablamos, compártanlo en Instagram, envíenos un mensaje, Sí. que queremos leer qué está pasando. Lo guardamos todos. Sí, pero pero- los mensajes y nos compartimos Kat hizo capturas. otro grupo, solo para por ahí mandarnos las capturas. ¿Y cómo se llama el grupo? Sí. Se llama, ya sé, no lo vamos a decir. No. Pero por ahí mandamos como todas las capturas, todos los mensajes, etcétera. Entonces es como, hasta guay eso. Lo atesoramos. Sí, eso. Muy bien. Entrando en tema, el capítulo de hoy, o el episodio de hoy es Reconoce tu valor. Honestamente, nos ha costado mucho entender cómo empezar este podcast, pero sí que tenemos algo que compartir. Y queremos hablar de este tema porque es algo con lo que nosotras hemos luchado personalmente y que seguramente hay muchas otras personas del otro lado que están luchando en dónde está mi valor, quién soy, por qué valgo, qué me hace único, qué me hace especial. Entonces de eso queremos hablar el día de hoy y porque queremos hablar de eso. Por lo que comentabas, ¿no? Siempre creo que los diálogos internos más difíciles que tenemos es el reconocer nuestro valor, reconocer nuestros talentos, reconocer lo que hacemos bien, pero sobre todo como conocer nuestra esencia y eso que nos hace diferentes, que nos hace únicos. Y más cuando entramos todos los días a Instagram, a TikTok, a YouTube y hay un bombardeo de lo que es, cómo se ve que alguien se quiera y no necesariamente como se ve alguien que se quiere significa que lo tengo que aplicar tal cual a mi vida. Entonces vemos lo de el morning routine, lo de así es mi día y así yo me demuestro mi cariño y tal. Pero creo que primero tienes que empezar a conocerte a ti y conocer cómo te consientes un poquito, cómo te sientes consentido, cuáles son tus talentos, etcétera. Entonces queremos como deconstruir toda esta idea que nos está vendiendo ahora mismo las redes sociales y poner preguntas sobre la mesa. Yo creo que también como que en este siglo estamos atravesando un montón de problemas que antes, o sea, nuestros papás o mucha gente como que nunca se hubiera planteado, ¿no? Las crisis de identidad antes no daba tiempo para plantearte. O sea, era como había que pensar en qué comer y a lo mejor mucha gente ni siquiera se planteaba eso, como tu valor, tu identidad, quién soy, etcétera. Pero creo que ahora lo que decía Yali, como hay tanto bombardeo de mensajes de cómo deberías ser, qué deberías estar haciendo en este momento de tu vida, cómo deberías vestirte, en qué sitios deberías estar. O sea, hay tantas exigencias que aunque no sean puestas sobre uno mismo, o sea, de manera directa, pero al estar viendo ese mensaje tan constantemente, no solo en redes, yo creo que en todos lados, en conversaciones, películas, series, etcétera, como que de alguna forma terminamos envueltas en esta crisis de incluso a replantearnos cosas. ¿En serio debería yo estar haciendo eso? O sea, a mí me ha pasado como que a veces veo cosas y digo, uy, pues igual yo debería estar haciendo eso. Y hasta que no hago lo que decía Yali, como de construir esa idea o esa imagen, como que realmente no estoy en paz conmigo misma, porque todo el rato es como una exigencia de deberías estar haciendo eso, deberías estar no sé qué. Yo debería saber eso, pero no lo sé. Y entonces, no sé, como que es un sin vivir y es bastante complejo. Considero que no está mal, o sea, tampoco es que está mal hacer esas rutinas o está mal lo que estamos viendo, pero es plantearte si de verdad eso aplica a ti, te está ayudando a ti a amarte y a conocer tu valor o solo lo estás haciendo porque así debería de ser. Entonces porque es el trend. O sea, no está mal eso, pero es cuestionarte si de verdad aplica a ti mismo. Sí, yo creo, para mí la reflexión también mucho sobre todo de cara a las redes sociales y lo pienso de cara al podcast y de cara al capítulo que estamos grabando hoy y cómo nos hemos sentido hoy, ¿no? Porque también a veces la sensación de ser observado marca mucho cuál es tu valor. Totalmente. Porque tú
no sé, vas tranquilo por la vida y de repente tienes que observar, pues, cómo me ve la gente, qué voy a postear, qué pasa si digo esta opinión, qué van a pensar de mí. Hay como demasiados mensajes alrededor de todo lo que hacemos, somos demasiado vistos. También sobre información, lo que tú decías, a veces siento que tengo que saber todo, siento que si no sé todo, entonces no valgo lo suficiente. Entonces yo sí creo que es una época en la que nuestra generación o las nuevas generaciones que crecemos en este mundo tan alocado, tenemos que detenernos y pensar, ¿dónde está mi valor? ¿Está en lo que la gente dice de mí? ¿Está en lo que, en las rutinas? ¿Está en que mi vida sea perfecta y cumpla con los requisitos de todo el mundo se tiene que despertar a las 6 de la mañana, tener una hora de meditación y si yo no tengo eso, entonces es que ya lo estoy haciendo mal? Y comer chía. Tu valor está en que tan aesthetic se ve tu vida todos los días. Exactamente. O mi valor está en lo que hago, en si soy productivo en el trabajo, en cuánto dinero estoy generando también con mi economía. Entonces, para mí, como el principal punto de la conversación es dónde estoy poniendo mi valor y por qué lo estoy poniendo ahí. ¿Quién me lo dijo? Y también de construir, porque muchas veces eso viene también desde un contexto familiar, pienso yo, ¿no? En mi familia, por ejemplo, el valor está orientado al hacer. Mi papá es muy práctico y él siempre ha sido una persona de aquí, todo el mundo se mueve. Entonces, el que no se mueve no está funcionando, ¿no? Entonces, también de construir de dónde viene eso y me lo enseñaron en la casa, en la familia, en la escuela y por qué. Y yo creo que también algo que dijiste me pareció súper bueno, como el hecho de identifico mi valor, o sea, como que construyo la imagen que tengo de mí misma, mi identidad, etcétera, o de mí mismo, y luego como eso, que sea algo que he construido yo mismo, que no dependa de lo que escucho o veo o de lo que los demás piensan. Porque nos pasó lo que tú dices, o sea, al principio era como, vale, vamos a hacer un podcast, a ver qué tal sale, nos va a escuchar nuestras madres. Resulta que nos escuchó un poquito más de gente y ya hoy era como pánico de, o sea, a la siguiente vez que grabamos ya fue un poco de pánico de, wow, no sé, hay personas escuchando, entonces ya te da como aquello, o con muchas otras cosas, ¿no? Como cuando lo tenés en secreto y solo lo sabes vos, es mucho más fácil creértelo a que cuando otras personas lo están viendo. Y yo creo que por eso también es eso, como además de, no sé, construir tu imagen, tu valor, tu identidad, etcétera, además de eso, también como aferrarte a ella y tenerla firme para que en el momento de que eso salga afuera, pues no tambalee o no dependa de lo que otros ven y piensan. Sí, regresando un poco a la idea de que ahora estamos como muy expuestos, no solo por esto, sino porque todos estamos viendo como historias, que la foto, que el viaje, etcétera. Entonces, estamos poniendo mucha validación ahora mismo. Nuestra validación depende de otras personas y de los comentarios que otras personas hagan. Y aquí hay que tener cuidado porque hay algo peligroso que puedes llegar a validarte con otras personas desde la comparación, pero también desde una comparación desde el ego. Entonces, yo estoy subiendo esto, o estoy compartiendo esto, o estoy esforzándome en ganar cierto título, etcétera, desde el ego, de ser siempre la más inteligente, la más divertida, la más graciosa. Y cuando caemos en esa comparación y en esa validación desde el ego, entonces necesitamos una validación rápida, siempre, porque el ego necesita una validación y una aprobación de parte de las personas. Entonces estamos haciendo cosas para que rápido alguien nos diga qué bien lo hiciste, qué bien te ves, qué bonita te ves hoy, qué graciosa sos. Y si no recibís ese feedback inmediato, como son los comentarios, como son los likes, entonces, esto no salió tan bien, o esto no está bien. Y es algo que amás y que te apasiona, pero porque no recibiste esa validación inmediata, entonces lo dejas de lado de una sola vez. Y tal vez en eso que estás haciendo puntual está lo que amás y está tu esencia y lo estás dejando de lado. Un ejemplo muy tonto. Yo normalmente nunca subo selfies, o sea, no sé, no me gusta mucho. Y un día subí un selfie y luego me salió un reel de Ed Sheeran diciendo que él no sube selfies y hablando un poquito de las redes. Y me hizo mucha gracia porque, bueno, el algoritmo de Instagram justo sube un selfie y me sale este reel. Pero él hablaba de por qué nos tomamos un selfie, por qué subimos un selfie. Y él decía, porque, o sea, el selfie es como una foto que controlas mucho, salís como querés, le pones un filtro, etcétera, la subís. Y es como
estoy buscando que los demás reaccionen, que me digan lo que decías, que le den un like, que bien te ves, no sé qué. Entonces como que él cuestionaba mucho eso y también me hizo cuestionarme de, wow, ¿por qué he subido un selfie hoy? ¿Cómo me sentía? Y quería como de alguna forma ese momento de sentirme bien de otras personas dándome like o lo que sea, pero que en realidad era tapando otra cosa, o sea, como en la superficie de algo más que a lo mejor estaba sintiendo ese día. Pregúntate, o sea, porque no está mal subir como el recap del viaje, o no está mal querer seguir preparándote, pero pregúntate de dónde nace, claro. O sea, de dónde nace, qué sentimiento, cuál es la motivación que te lleva. Claro. Me encanta porque, o sea, yo particularmente soy de publicar mucho. Entonces, yo escucho esas cosas y a veces también te hacen reflexionar. ¿Desde dónde lo estoy publicando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Todas esas cosas. Y creo que es una conversación que tiene que ser constante. Y para mí, últimamente he tenido muchas conversaciones con muchas amigas y básicamente todas me llevan a lo mismo. Tienes que deconstruirte. Porque a veces hay pequeñas ideas que son como pequeños monstruos en nuestra mente que son sobre cualquier tema. No lo voy a abrir tanto hoy, no me voy a exponer. Y que se van arraigando esas ideas. Claro, pero tienes ideas, por ejemplo, culturales, que es algo que me ha pasado últimamente, y es como yo creo que esta es mi verdad. Y entonces a veces alguien tiene que como que enfrentarte a eso y decir, deconstrúyete, porque tu valor no está ahí, porque tu identidad no está ahí. Y muchas veces algo que a mí me pasa es que me doy cuenta que siento que estoy haciendo las cosas como creo que es correcto, pero en realidad es para proteger mi ego. Es como, no me voy a arriesgar porque tengo miedo de que alguien como no reaccione como yo quiero y entonces mi ego va a estar herido y como mi ego va a estar herido, entonces ya no va a estar mi valor en el mismo lugar y eso me puede mover. Y si tu valor es algo tan que el ego lo sostiene, claro, entonces como es algo tan cambiante, entonces realmente si en una situación difícil no vas a saber dónde estás parado. Entonces yo creo que sí, eso. Sí. Bueno, no sé, es un tema que tiene muchas cosas y también antes cuando preparábamos pensábamos como en momentos, porque decíamos, ¿en qué momentos hemos sentido como esa falta de valor en cada una, ¿no? Y en mi caso fue cuando, para mí es como muy importante cuando ves a alguien, o sea, no tiene mucho sentido esto, lo ordeno ahora, pero cuando ves a otra persona como que tú dices, wow, esa persona se ve muy fuerte, muy segura de sí misma, muy tal, no sé qué. Pero muchas veces eso es como una armadura, como un caparazón, como algo que te pones enfrente de mi mecanismo de defensa. Como estoy pasando cosas, no quiero que nadie se dé cuenta porque me incomoda ser vulnerable y a cambio de eso, como que me visto, no muestro cómo estoy realmente. Y lo que proyecto es una imagen de una persona segura, fuerte, confiada, etcétera, pero que en realidad no es nada eso. Y eso a mí me pasó mucho. Como que me costaba, y creo que en alguno de los podcasts lo conté, en alguno de los episodios, me costaba el abrirme, el compartir, el mostrarme vulnerable. Entonces no permitía que nadie viera eso. Entonces mi respuesta inmediata era como, vale, me pongo algo enfrente. Y a ojos de otras personas podría parecer, wow, qué segura es, qué fuerte es, qué independiente, que no sé qué, pero nada que ver, nada que ver. Entonces, para mí fue como muy complicado el proceso de, por ejemplo, cuando decidí cambiar mi camino profesional. O sea, yo estudié algo, trabajé de eso en Honduras, como que iba en el camino correcto, según muchas personas. Y me acuerdo que, no sé si hay una serie que yo vi que hablaba del el conveyor belt, como tu vida a veces es como una banda transportadora, que tú te subes y se supone que vas cumpliendo ciertos pasos hasta que ya terminas y ya, vale, ya estás. Y como que en esa banda transportadora van muchas fases de voy a la uni, me gradúo, trabajo, me caso, no sé qué, no sé cuánto. Pero en mi caso, yo no sé, eso para mí no era lo que yo quería y decidí como darle un giro, cambiar mi carrera profesional, empezar de nuevo, etcétera, etcétera. Y eso fue una crisis de identidad muy grande porque muchas sentía mucha presión de estar defraudando o de estar decepcionando, como wow, nosotros pensábamos que ibas a hacer esto y resulta que estás haciendo algo totalmente distinto. Y entré en una mini crisis ahí de, vale, ¿realmente lo que estoy haciendo tiene sentido o no? Entonces, para mí, como que llevó mucho tiempo el autoafirmarme mi valor y encontrar mi valor y decir no sé, como convencerme y aceptar realmente lo que estaba pasando.
Qué bueno, sí. Como fuera el paradigma, ¿no? De lo que te dijeron que te iba a dar valor. Como romper. A mí me pasó, experiencia personal, también yo hablo mucho de esto. Ya luego quiero no hablar más del proceso migratorio, ¿vale? Pero lo siento, gente. Pero a mí me pasó que mi valor estaba en el hacer, en las cosas que hacía. Y me acuerdo que cuando llegué aquí yo tuve una crisis de identidad increíble. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Yo realmente no sabía quién era. No sabía quién era tanto que me cambié el nombre. Es verdad, Carolina se llama... Aquí Carolina es Carolina. Carolina. Pero- En Venezuela tenía otro nombre. Esto es verdad. Esto es es cierto. verdad. En Venezuela es, pues no. Aquí sí Va a que ser- Carolina. va a ser ¿vale? sorpresa. Esto es para un trivia. Pero sí, claro, eso es para un trivia. Y que lo adivinen. Claro, incluso eso. Esto Sus amigas pongan en los comentarios. Vas a esto ver. se fue por otro lado. Venga, por mí. Pero bueno, lo siento. Nada, eso, que a mí... Yo tuve una gran crisis de identidad porque cuando llegué aquí, mi valor se movió. No tenía el título universitario, que para mí era una cosa que me daba valor. O sea, a mí algo que me enseñaron desde pequeña fue, si tú quieres ser alguien en la vida, tienes que estudiar. Me lo dijeron toda la vida. Llegué a España y no tenía el título y dije, pues ya no soy nadie en la vida. Mi valor estaba puesto en esas cosas. Estaba puesto en mi futuro profesional, en las ofertas de trabajo que podía tener, en todas esas cosas. Entonces tuvo que haber un proceso de construcción de nuevo, mi valor no está en todo esto que me han dicho que soy. Mi valor está en lo que yo soy, o sea, en mi esencia, en mi persona, en mis valores, en la forma como trato a los demás, en cómo me comporto con el mundo, en lo que puedo hacer en el lugar en donde estoy, con las cosas que tengo y cómo yo puedo utilizar mis talentos y esto que solamente yo puedo ofrecer al mundo y que cada uno puede ofrecer al mundo por cómo es, por su esencia, ¿no? Entonces eso, sí, esa fue mi experiencia. Qué bueno. Mi crisis como de valor viene de... Yo buscaba mucho la validación en las personas. Entonces está la típica, terminas con alguien y empezás a cuestionarte él por qué se terminó. Entonces, y empezás a compararte con otra persona. Entonces mi valor venía mucho en que me afirmaran, que me afirmaran que sí era bonita, que sí era inteligente, que sí era divertida. Entonces, en caer en eso, puedes irte también al otro extremo de, claro, la otra persona es mejor. Entonces te haces vos misma chiquita y dejas de a todo lado tus talentos, tus dones, demás. Y tenés que venir a hacer ejercicio porque fue un ejercicio que me costó, de verdad que fue como algo de todos los días de no necesito que nadie... Es bonito que te lo digan, pero es más importante que te lo digas vos misma. Entonces fue sí, yo soy inteligente, sí, yo soy capaz, sí, yo puedo hacer esto. Y no es en lo que puedo hacer, sino en, wow, eso único y eso que me hace diferente a los demás. Y no es en la comparación con ni jugar a ser más grande o mejor que el otro, sino en construirte ese autoconcepto. Empezar a trabajar. Después de esa relación me tocó mucho trabajar en mi definición. ¿Quién soy yo? Mi definición. Entonces, como me quiero, como me cuido y en eso que me hace bien a mí. Y empezar a desarrollar esa definición. Qué sobre bonito. todo. Me encanta eso que dices y yo creo que de ahí sacó una reflexión. Es súper importante que tú te sientes un día y yo soy muy de escribir. Quizás a otra persona le funcione hablando, a otra persona cantando, no lo sé. Yo soy muy de escribir, entonces quizás es importante que te sientes un día y digas, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis cosas únicas? ¿Qué es lo que la gente resalta de mí? Alguna vez creamos un taller sobre el duelo migratorio y le preguntábamos a la gente cómo se sentía que había cambiado precisamente su identidad. Entonces algunos decían, claro, yo cuando estaba en mi país era el alma de la fiesta. Y luego llegué aquí, toda la situación me hizo cambiar y ahora siento que incluso me ha apagado, ¿no? Entonces era como, siéntate y vuelve a recordar quién eres tú, cuál es tu esencia, qué es lo que cuando tú llegas a un lugar la gente dice, es que cuando tú llegas me das paz. Hay gente que te da paz. Tú no sabes por qué, ellos no hacen nada, no te están hablando, pero esa gente tú te sientas y te da paz. Hay gente con la cual te sientas a hablar y tú dices, esta persona me da alegría. O sea, yo te veo y tengo ganas de sonreír. Yo tengo una amiga que me decía, ¡Caro! Y yo ya, se me alegró el día. Porque ya tenía como esa alegría incluso en su voz. Entonces, siéntate y ve quién soy yo y también quién quiero ser. Y ese autoconcepto, esa imagen desde lo que yo soy, no lo que me dijeron que tengo que ser. Sea definición y creo que puede iniciar en qué te gusta hacer, esas cosas que te van diciendo como, ay, cuando llegas me das paz o qué alegre sos y tal vez no lo estás reconociendo vos mismo y la otra gente sí que lo reconoce y empieza a poner oído
y no que no te dé cringe escuchar el ay, qué divertida eres o qué linda te ves hoy. Que no te dé cringe escuchar eso y empieza a escribirlo, justo. Como, me gusta hacer esto, disfruto hacer esto, soy buena haciendo esto. Y creo que cuando vas haciendo esos statements mentales y te lo vas repitiendo, vas también trabajando y esforzándote más por darte esos tiempos o por hacer eso que te gusta. Yo creo que, o sea, me encanta como esa idea, ¿no? Del poder escribir o lo que te funcione mejor, pero sí como identificar cuáles son esas cosas que te definen y cómo te defines a ti mismo. Pero también algo que, por ejemplo, en el trabajo una vez hicimos que me gustó mucho y que cambió muchísimo también la manera en la que me veía a nivel profesional. Hicimos un ejercicio en el que empezamos como a hablar entre compañeros, ver qué veo yo en ti, ¿no? Como qué cualidades, qué cosas haces bien, qué se te da mejor, etcétera. Y me acuerdo que una de mis compañeras me decía un montón de cosas que yo la quedaba viendo como, mentira, o sea, yo no soy así, yo no hago eso, en serio, si eso es lo que más me cuesta. Y como escuchar a otra persona diciendo, pues yo no te veo así, te lo prometo, o sea, yo lo que veo en tu manera de hablar, en tus correos, en lo que sea, es una persona así, así, así. Y me encantó porque como que me derribó muchos miedos que yo tenía y a la vez me hizo como afirmar cosas. Y otra cosa que también me gustó mucho, a mí me gusta a veces como, bueno, porque siempre he andado metida en 1000 cosas y a veces en dinámicas, actividades, se hacen test y este tipo de cosas. Entonces, como yo qué sé, en algún momento como que me definía a mí misma según un test que nos habían hecho. Y 3 años después lo volví a hacer porque dio la casualidad que se volvió a hacer en otro espacio y los resultados eran distintos. Y yo dije, uy, qué raro. Pero me di cuenta de que el momento que estaba viviendo era totalmente distinto al que estaba viviendo allí. Entonces, como también el poder revisar eso que, no sé, esos valores, esa identidad o esa lista de cosas, poder revisarlas constantemente, yo creo que es bueno, porque así también te das cuenta de la evolución que has tenido. También como que sos más amable con vos misma por la situación que estás pasando. Y a la vez te reafirmas de, hey, yo también soy esto. O sea, yo también, a lo mejor es algo que tengo dormido y lo puedo volver a activar. Creo que vas haciendo como hechos, como eso, vas haciendo hechos y un día te puedes levantar un poco más triste, un poco más apagada, pero no significa que dejaste de ser una persona graciosa. Entonces ya vas a esos hechos que tienes y tampoco van a depender, tu valor no va a depender tampoco, va a ser muy emocional, sino que es de esos hechos y ese autoconcepto que ya tienes de ti. Y luego también era el tema de irnos tampoco al otro extremo, porque siento que ahora mismo estamos en esta burbuja de querernos, llamarnos y tal, y hay 2 extremos. El punto es, primero, reconocer esta es mi valía, esto demás, esto valgo, pero tampoco irnos al otro extremo de me voy a amar con todo esto que tengo sin una autocrítica. Sí, esta es mi autoimagen, esta es mi definición, pero también puede evolucionar. Y si hay cosas que no me gustan, no significa que van a estar allí para siempre, sino que puedo hacer un concepto de autocrítica y empezar a hacer pasos para cambiarlo. Sí, yo apunté aquí como el amor propio o el reconocer tu valor no es igual al conformismo. Creo que es tal cual como dices, hay 2 extremos totalmente diferentes, ¿no? El de reconoce tu valor desde hacer todo el tiempo, hacer mucho, tener la rutina perfecta, la vida perfecta, o reconoce tu valor desde no voy a hacer nada porque yo me amo así y la gente me tiene que entender y yo he sido así toda la vida y si al que no le guste pues que se vaya. Entonces, claro, puedes caer en esos 2 extremos y sí creo que la diferencia está en hacer los cambios desde el amor. Yo me acuerdo, he tenido un proceso muy largo como con el valor propio, el reconocer el valor. Y me acuerdo que una vez escuchaba a una chica que decía, no es lo mismo que tú te despiertes, o sea, no sé, te vayas a entrenar desde tengo que ir a entrenar para ser como María. En lugar de decir tengo que ir a entrenar para amar mi cuerpo, darme el espacio, darme, no sé, este lugar de fortalecerme, de ver cuánto puedo hacer. Entonces también tiene que ver con cuando vayas a hacer que eso que estás haciendo y esos cambios y esos planes o proyecciones a futuros estén hechos desde me amo, reconozco mi valor y porque reconozco mi valor creo que puedo ser mejor. Sí, exacto, que tu motivación a cambiar eso que no te gusta tanto
venga no porque si lo cambio tal persona me va a validar o voy a ser mejor, sino porque me amo y sé que para avanzar necesito cambiar esto de mí. Entonces no es el que la gente me tiene que amar como soy y ya, pero claro que hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que yo sé que a la gente que está a mi alrededor no le gusta tanto y yo la voy a cambiar no porque quiero que esas personas me validen, sino porque yo sé que eso que esa persona está viendo, que no le gusta tanto tal, al final si yo lo cambio y lo transformo, me va a llevar a ser una mejor persona. Y ese autoconcepto de mí va a ir mejorando también con los años. Yo creo que, o sea, hablábamos de varias cosas y algo que también decíamos antes era, o sea, antes de empezar a grabar, decíamos, ¿qué queremos, cuál queremos que sea el mensaje final, ¿no? Entonces hablábamos como de reconocer tu valor, que empieza en realidad por uno mismo, o sea, por una misma, se dice así, no sé, por uno mismo, pero como yo, o sea, yo sé quién soy. Y cuando tenés eso trabajado y resuelto, que tampoco quiere decir que, ya sé quién soy y se acabó, esto es quién yo soy. Creo que vamos evolucionando Esa constantemente. definición para siempre evoluciona. Total, vamos cambiando, depende de muchas cosas, personas de nuestro entorno, momentos que estamos viviendo, etcétera. O sea, que es un concepto que va cambiando, pero como creo que ese es el primer paso, el poder identificar eso, cuál es tu valor y creértelo. O sea, no solamente identificarlo, sino creértelo, afirmarlo, que cuando nos pregunten en una entrevista de trabajo, dime 3 cosas buenas tuyas, que realmente sepas contestar, que normalmente nos quedamos bloqueados como lo malo te lo digo súper rápido, lo bueno no sé, soy puntual, yo qué sé. Entonces, como que eso, identificarlo, creértelo y luego eso vas a ver cómo se proyecta en los demás. Y yo creo que si tenemos resuelta esa primera parte, hay muchas cosas alrededor que van a empezar a fluir en tu trabajo, en tus relaciones, en muchas cosas. La manera de cómo hablas y te relacionas, porque cuando tenés eso claro, creo que es una cosa que se va construyendo, pero en automático vas construyendo tu definición y en automático vas construyendo tu confianza. Sí. Porque ya estás segura vos primero que sos esto y luego tu confianza también va aumentando. Entonces ya vas a situaciones donde no te sentís tan intimidada o afrontás cosas donde no sentís tanto miedo porque ya sabes de lo que sos capaz, ya sabes lo que sos. Y entonces, como tener eso primero claro va desarrollando muchas cosas. Sí, y creo que también cuando pasa todo eso que tú mencionas, luego hay un siguiente paso, y es que también empiezas a reconocer el valor en los demás. Porque yo he aprendido mucho en este grupo que es súper importante decirle a la gente las cosas que tienen buenas. Sí, y a eso es verdad. veces cuando le dices a la gente, y tú lo mencionabas antes también de empezar a grabar, antes de empezar a grabar hay otro podcast, ¿vale? De eso, el señor productor tiene material. Pero bueno, que cuando muchas veces nos pasa que estamos en grupos con personas y es como, wow, qué increíble eres. Y la gente queda como en shock, como, uy, nunca nadie me había dicho esto. Cuando tú reconoces tu valor, también tienes la capacidad de empezar a reconocer el valor del otro. Y eso es súper importante. De hecho, bueno, lo dicen. Por ahí. Claro, alguien dice, no, pero sí que te tienes que amar primero a ti mismo para luego poder amar a los demás. Total. Y eso es muy importante. Total. También hicimos una lista porque creo que gustó como los puntos de resumen de la conversación, que hablamos un montón. Karen lo tiene acá. Entonces, la vez pasada el checklist fue más mental, hoy nos organizamos porque ya el 4º capítulo ya va siendo hora. Entonces, tenemos como de reconocer tu valor, el primero, identifica dónde está depositado tu valor, lo que hablamos al comienzo. El segundo punto es por qué está depositado en ese lugar. ¿Qué tienes que deconstruir? ¿Qué trabajo tienes que hacer para desconstruir esa idea? Y ejemplos de dónde está depositado tu valor puede ser eso, ¿no? Como opiniones de los demás, lo que publico en redes sociales, personas con las que me estoy comparando, etcétera. Tu cuenta bancaria, tu estatus social, etcétera. Como primero reconoce eso. ¿Dónde está? Exactamente. Y luego entender que el amor, sí, deconstrúyete completo. Luego entender que el amor no es igual a conformismo. Ese fue el siguiente punto del cual hablamos. Haz todo lo que hagas desde un reconocimiento real de quién eres tú. Eso es importante. Y por último, no lo hemos mencionado, pero yo lo tenía apuntado y era, no hagas tampoco de esa idea
o de ese reconoce tu valor, de esa autoestima el centro de tu vida. Una vez escuché a alguien que decía, no te tomes tan en serio. Es decir, sí, identifica todas esas cosas, vive plenamente, entiende quién eres, qué es lo que te hace único y especial, pero tampoco que toda tu vida gire en torno a quién soy. Total. Disfruta, vive, no te tomes tan en serio, ríete de ti Fluye. mismo, haz el ridículo, Sí, vive. sí, eso. No te estaciones en las crisis existenciales tampoco, en ese cuestionamiento. Solo ir fluyendo, ve conociéndote y aprecia también el valor de los demás. Sí, como que es temporal. A mí me gusta pensar eso, ¿no? Como siempre en un libro. Luego también vamos a compartir cosas porque nos pasa que leemos cosas y luego no nos acordamos de dónde. Pero esto sí me acuerdo cuando lo leí. Hablaba como el no yet, añadirlo al final de una frase, ¿no? Como el todavía no. Entonces como hay momentos, o sea, hay cosas que no puedes hacer, pero todavía no puedes. Es temporal, es un proceso, se puede, sí se puede. Y nada, como vivir con eso también. Me encanta. Eso creo que es la forma perfecta para cerrar este podcast. No puedes hacerlo todavía, ¿vale? Así que muchísimas gracias por el podcast, bueno, por escuchar el episodio de hoy, ya no sé cómo decirlo, yo lo lanzo como sea, pero por escuchar el episodio de hoy, por estar ahí en estos primeros 4 episodios. Vienen muchísimos temas increíbles, por favor síganos, coméntenlo, compártanlo en historia, hagan todas esas cosas. Si hay algo que les gustó, se acordaron de alguien cuando escucharon algo, mándenselo a esa persona. Y comenten, nos gusta mucho leer comentarios. Y si quieren saber cuáles son las conversaciones antes del podcast, invítenos a un café. Eso me encanta. Gracias. Hasta Adiós. luego. Chao.